En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Mis hermanos, celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Juan Bosco, sacerdote del siglo XIX en Turín, Italia. Reconociéndonos pecadores ante Dios, necesitados de su misericordia, pedimos de Él su perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bosco, sacerdote, para que fuera padre y maestro de la juventud, concédenos que, animados por esta misma caridad que ardía en su corazón, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeneí, hijo de Guerá, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedras a David y sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía: vete, asesino canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo, Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir allí, y le cortó la cabeza. Pero el rey dijo: no os metáis en mis asuntos, hijos de Zeruyá, déjele que maldiga, que si el Señor le ha mandado a que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme. ¿Y os extraña este benjamita? Dejadlo que me maldiga, porque se ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos?
¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en las tumbas, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le había estado diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Jesús se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzaron acantilado abajo al lago y se ahogaron en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se marchara de su país, y mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos lo admiraban. Palabra del Señor. Mis hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta el poder de Jesús sobre el mal representado en los demonios. En este pasaje del Evangelio, Jesús está en una región no judía, una región pagana, lo que llamamos la Decápolis, que queda al este del río Jordán.
Y estos hombres se dedicaban a cuidar cerdos, que era un animal prohibido por los judíos. Ese era su vivir, cuidar de los cerdos. Y cuando Jesús le permite a los demonios entrar en los cerdos, y ellos se tiran al lago y se ahogan, por eso los hombres no lo querían en su región, porque les había eliminado la forma en que ellos se sustentaban. Vemos entonces en este pasaje del Evangelio cómo las personas que están apegadas a las cosas materiales no quieren la presencia de Dios en sus vidas. Son personas que rechazan la presencia de Dios porque están tan adheridos a las cosas materiales, cosas que en realidad no tienen gran valor, y desprecian la gracia de Dios. Para ellos era más importante la pérdida que habían tenido que la mejoría, la sanación del hombre que estaba endemoniado. No veían el bien que Jesús podía darles a ellos, un bien liberándolos del mal, liberándolos del pecado. Pero sin embargo se mantenían adheridos a sus cosas materiales. Esta forma de vivir no es una forma agradable a Dios. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio que el que quiera ir en pos de Él tiene que dejarlo todo, seguirlo cargando su propia cruz. Es la invitación que nos hace el Señor todos los días de nuestra vida, cargar con nuestra cruz en pos de Jesús, dejando atrás todos los bienes materiales. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de un gran santo, San Juan Bosco. Vivió apenas 2 siglos atrás en la ciudad de Turín. Fue una persona que tenía una gran devoción a San Francisco de Sales, un obispo italiano del siglo XVII. Y sin embargo, esa devoción hizo que él fundara una orden religiosa y la llamó los salesianos, que los tenemos aquí en Puerto Rico. Esas personas, seguidores de San Juan Bosco, se dedican especialmente a la educación de los jóvenes. Y fue lo que hizo San Juan Bosco en Turín. Viendo él la cantidad de jóvenes que estaban en la prisión, jóvenes de 15, 18, 19 años, se preocupó por este tipo de joven y los buscaba por las calles, los recogía y los educaba él mismo, dándoles así, preparándolos para una profesión. Todavía los hijos de Juan Bosco continúan en este carisma, el carisma de educar la juventud. Un carisma que hoy día se necesita quizás más que en el siglo XIX, porque tal parece que la juventud de nuestro pueblo se está matando uno al otro. Y es algo que significa la ausencia de Dios en la vida de estos jóvenes. El Papa Francisco dijo en una ocasión, en una entrevista, que los adultos, los viejos, como él los llamaba, deben hablar con los jóvenes para hablarles de sus valores, para compartir con ellos sus experiencias de cuando ellos eran jóvenes, para que vean que una juventud vivida conforme a lo que Dios quiere de nosotros es también una oportunidad que los jóvenes de hoy pueden admitir. Con la ayuda de aquellos que tienen más experiencia encaminándolos, podemos nosotros salvar la juventud. Hoy, en esta memoria de Juan Bosco, pidamos su intercesión para que la juventud de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro mundo, pueda buscar de Dios y así salir de esos demonios que cada vez los están persiguiendo. Que Dios les bendiga.
gracias, Señor, por tu nombre, por tu cuerpo. Se apoya en ti la salvación. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que reciba las ofrendas de tu pueblo en la memoria de San Juan Bosco y que por él nos concedas tu ayuda, la ayuda de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos de la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta para ser.
Oremos. Saciados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor Dios nuestro, que al celebrar con fervor estos misterios, se acreciente en nosotros la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos todos en la alegría del Señor.